El aire en la plaza mayor de Tenochtitlan era un aliento denso, cargado con el incienso de copal que elevaba plegarias a los cielos implacables. La tensión se palpaba como el filo frío de una obsidiana recién pulida, nacida de 1000 miradas fijas en un solo punto. Xóchitl, con el corazón latiendo como un colibrí atrapado en una jaula de barro, sentía el peso invisible de una corona que una vez fue de flores, ahora de espinas. Allí, ante el solemne consejo de ancianos y la figura imponente del Tlatoani Moctezuma, su destino pendía de un hilo más fino que el tejido de su huipil más delicado. Un decreto antiguo, grabado en piedra, amenazaba con reclamar su vida, dictando una verdad inmutable. El sumo sacerdote, con un rostro surcado por la sombra de los ritos ancestrales, clamaba por el cumplimiento de la ley. Los dioses exigen el sacrificio, Tlatoani. Resonaba su voz, amplificada por el silencio expectante de la plaza. La unión con una esclava de linaje impuro es una afrenta que solo la sangre puede lavar. Moctezuma el Tlatoani, habituado a la obediencia ciega de su pueblo y a la voluntad inflexible de los dioses, se encontraba dividido. Su corazón, antes un bastión de deber imperial, se rebelaba contra el mandato divino y las tradiciones milenarias. Recordaba el día en que Xóchitl, con sus ojos profundos y su espíritu indomable, había transformado su mundo de poder y protocolo en un refugio de ternura inesperada. La multitud, un mar de rostros cincelados por la espera, susurraba juicios, cada murmullo un golpe de martillo sobre su alma. ¿Cómo entregarla al filo del cuchillo de obsidiana, sabiendo que su amor era la única verdad que conocía? Él preguntó si el amor podía más que la furia de los dioses. La ciudad, al borde de una catástrofe divina, se preparaba para pagar el precio de tal audacia. Pero para entender el peso de aquella pregunta, para comprender la audacia de un amor que desafiaba a los mismos cielos, era necesario retroceder. Regresar al tiempo en que Xóchitl no era más que una sombra entre las sombras, una esclava entre miles, y el Tlatoani Moctezuma no conocía otra devoción que la de su imperio y sus deidades. Era la época en que el sol de Tenochtitlán se alzaba cada mañana sobre las chinampas fértiles y los templos imponentes, sin que nadie imaginara que el destino de una mujer sin nombre podría un día sacudir los cimientos de todo un imperio. En los barrios bajos de Tenochtitlán, donde las casas de adobe se apretaban unas contra otras y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de tortillas de maíz recién hechas, Xóchitl se movía con una gracia silenciosa. Sus manos, aunque marcadas por el trabajo, poseían una delicadeza particular. Cada amanecer, mientras el primer rayo de sol teñía de oro las aguas del lago Texcoco y el canto de los pájaros anunciaba un nuevo día, ella ya estaba despierta. No era su deber, pero era su naturaleza. Se dirigía a las chozas más humildes, donde los niños pequeños, a menudo desatendidos por sus madres ocupadas en el mercado o en el campo, esperaban su llegada. Llevaba consigo pequeños cuencos de atole, preparados con maíz y miel, y un sinfín de historias sobre los espíritus del bosque y los héroes antiguos. Un día, el pequeño Itzel, un niño de apenas 4 años con ojos grandes y tristes, cayó enfermo. Su piel ardía, su respiración era un jadeo débil, la fiebre lo consumía. La curandera del barrio había intentado de todo, pero el mal persistía. Cuando Xóchitl llegó, encontró a Itzel al borde del abismo. Sin dudar, buscó en su pequeña bolsa de tejido un manojo de hierbas que había recolectado al alba, tlalchichinole para el calor, yoyoxóchitl para calmar el corazón. Con movimientos expertos, preparó una infusión, susurrando oraciones antiguas mientras el vapor se elevaba. Pasó la noche junto al niño, empapando paños fríos, cantando melodías suaves que apenas se oían sobre el murmullo de la ciudad que dormía. Al amanecer, la fiebre había cedido. Itzel abrió los ojos, susurrando el nombre de Xóchitl. Aquel pequeño gesto, repetido en silencio incontables veces, era la verdadera corona de Xóchitl, el cuidado desinteresado por los más vulnerables. Sin que ella lo supiera, su compasión había sido notada, no por los sacerdotes del templo mayor, ni por los soldados que patrullaban las calles,
sino por una anciana que observaba desde las sombras. Una mujer con un secreto que uniría el destino de la esclava al del mismísimo Tlatoani. La anciana, cuyo nombre era Citlali, había visto en Xochitl la pureza de espíritu que los dioses raramente bendecían en la tierra. Y Citlali, aunque humilde en apariencia, guardaba un pequeño objeto de obsidiana en forma de colibrí, un amuleto que le había sido entregado con una profecía. Sería el puente entre dos mundos, el humilde y el imperial. Un puente que pronto se activaría. Citlali, con el amuleto frío en la palma, sabía que el momento había llegado. Durante años había servido en las cocinas del palacio, una sombra más en la vasta corte de Moctezuma, pero sus ojos veían más allá de las ollas y los fuegos, observando las corrientes ocultas del poder. Había escuchado las quejas de la Cihuacóatl, la esposa principal de Moctezuma, sobre la falta de delicadeza en el cuidado de sus jardines privados, un santuario de orquídeas raras y plantas medicinales que requerían una mano especial. La Cihuacóatl, una mujer de carácter fuerte, pero agotada por las exigencias de la vida imperial, buscaba consuelo en la belleza efímera de sus flores. Citlali, con una humildad calculada, se acercó a la Cihuacóatl, no con peticiones, sino con una sugerencia. Hablé de una joven esclava de los barrios bajos, no de cuna noble, pero bendecida con una conexión inusual con la tierra, y una gentileza que, se decía, podía hacer florecer hasta la piedra. La Cihuacóatl, cansada de la ineptitud de sus siervas actuales y desesperada por restaurar la armonía de su santuario verde, accedió a la prueba, más por un capricho que por una convicción. Así, sin aviso, el destino de Xochitl se torció como la rama de un árbol joven. Un día al atardecer, mientras Xochitl preparaba tole para los niños, dos guardias del Tlatoani, con sus imponentes trajes de guerrero y plumas de quetzal, aparecieron en la entrada de su humilde morada. La noticia fue un relámpago que partió la tarde. Había sido elegida para servir en el palacio, no como esclava de labranza o carga, sino para una tarea cuyo propósito exacto no se le reveló. La despedida de los niños fue dolorosa, sus pequeñas manos aferrándose a su huipil, sus ojos grandes y tristes, llenos de miedo ante la partida de su protectora. Pero la orden del Tlatoani no se discutía. Era el destino. El palacio de Moctezuma era un universo aparte. Muros de tezontle pulido se alzaban hacia el cielo, patios inmensos resonaban con el eco de pasos ceremoniales y el murmullo de cientos de voces. El aire era diferente, perfumado con esencias exóticas y la solemnidad de un poder inmenso. Xochitl, acostumbrada a la intimidad de los barrios bajos, se sintió una mota de polvo en aquel cosmos de piedra y oro. Fue asignada a los jardines privados de la Cihuacóatl, tal como Citlali había orquestado, para cuidar de las plantas más delicadas y los árboles frutales más raros. Entre las orquídeas de colores vibrantes y las hierbas curativas, Xochitl encontró un consuelo inesperado. Sus manos, que antes curaban a niños, ahora acariciaban pétalos delicados y raíces frágiles. Hablaba con las plantas, como si fueran seres vivos que respondieran a su toque. Susurraba antiguas melodías que su abuela le había enseñado, y el jardín, antes un lugar de belleza estática, comenzó a florecer con una vitalidad renovada bajo su cuidado. Las hojas brillaban con un verde más intenso. Las flores abrían sus corolas con un esplendor inusitado y hasta las frutas parecían más dulces. Moctezuma, mientras tanto, vivía encapsulado en el laberinto de sus responsabilidades. Cada día era un río ininterrumpido de rituales, audiencias con embajadores y sacerdotes, estrategias militares y decisiones que afectaban a millones. Su mente era un mapa de su imperio. Sus ojos veían solo la necesidad de mantener el equilibrio cósmico a través de los sacrificios y la ley. Las mujeres de su harén eran parte de su deber, extensiones de su poder, figuras en un tapiz complejo de alianzas y descendencia. Nunca había buscado, ni creído necesitar, algo más allá de la devoción a los dioses y a Tenochtitlán. Sin embargo, incluso en su mundo de granito y oro, pequeños hilos invisibles comenzaron a tejerse. Los eunucos y sirvientes murmuraban sobre la esclava de los jardines, sobre cómo las flores de la Cihuacóatl nunca habían lucido tan espléndidas. El rumor llegó a los oídos de la Cihuacóatl, quien, satisfecha,
comenzó a pasar más tiempo en su jardín, disfrutando de la paz y la belleza que Xochitl había conjurado. Moctezuma, en sus raras pausas, solía pasear por los corredores que daban a los jardines interiores, buscando un momento de respiro de la pesada corona. Un día, mientras el sol de la tarde pintaba de oro las fuentes de obsidiana, vio una figura menuda entre las bugambilias, sus manos trabajando con una concentración que trascendía la servidumbre. No era una de sus consortes, ni una de las damas de la corte. Era una esclava, pero había algo en su postura, en la forma en que el sol se enredaba en su cabello oscuro, que capturó su atención por un instante fugaz. Era la primera vez que la veía, una visión que, sin saberlo, ya comenzaba a sembrar la semilla de una revolución en su alma. El tlatoaní, habituado a la belleza opulenta de su corte y a la sumisión de las mujeres que poblaban sus aposentos, sintió un leve e inexplicable desvío de su atención. No era la belleza de Xóchitl lo que le había impactado, sino la quietud, la absorción total con la que se entregaba a su labor. Las manos que movían la tierra no eran las de una esclava cualquiera. Poseían una gracia que recordaba a las sacerdotisas en sus ritos, o a las tejedoras que creaban intrincados diseños para los dioses. Él continuó su paseo, pero la imagen de la esclava entre las flores, una mancha de color humilde en el vibrante tapiz del jardín, se ancló en algún rincón de su mente. Los días se convirtieron en semanas. Moctezuma, un hombre de hábitos y de una disciplina férrea, encontró que sus paseos por los corredores del jardín se hacían más frecuentes. Al principio, era una distracción fugaz, un respiro del peso de su corona, pero pronto, sus ojos buscaban inconscientemente la figura de Xóchitl. Ella, ajena a la mirada del tlatoani, continuaba su trabajo con la misma dedicación. Las orquídeas, bajo su cuidado, florecían en cascadas de color púrpura y escarlata. Los árboles frutales daban cosechas abundantes y un aroma dulce y terroso llenaba el aire. La Cihuacóatl, complacida, comenzó a confiarle más tareas, permitiéndole incluso preparar pequeños ungüentos y tés de hierbas para su propia salud, maravillada por la intuición de la joven con las plantas. Una tarde, Moctezuma se detuvo junto a una fuente de obsidiana, observando a Xóchitl trasplantar una delicada orquídea. Sus dedos, cubiertos de tierra, eran sorprendentemente ágiles y precisos. Una de las hojas de la planta, marchita, fue retirada con un cuidado casi reverencial. El tlatoani, impulsado por una curiosidad inusual, preguntó sin pensar, ¿por qué esa y no otra? Xóchitl se sobresaltó, girando bruscamente. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de los barrios bajos y a la intimidad de las plantas, se encontraron con la mirada penetrante del tlatoani. Por un instante, el aliento se le cortó. La figura de Moctezuma, ataviado con sus ropas imperiales, era imponente, casi divina. Pero en sus ojos, Xóchitl no vio la fría majestad que esperaba, sino una chispa de genuina curiosidad. «Mi señor», respondió, su voz apenas un susurro, «esta hoja está enferma. Si la dejo, consumirá la energía de la flor entera. Al quitarla, la planta puede sanar y crecer más fuerte». Moctezuma asintió lentamente, una idea inusual germinando en su mente. ¿Y si una parte del imperio está enferma, también debe ser extirpada para que el todo prospere? Xóchitl dudó. Había crecido con la sabiduría de la tierra, no con la de los imperios. La tierra sabe cuándo una raíz está podrida y la rechaza, mi señor. Pero a veces, una raíz enferma puede curarse con el cuidado adecuado, con la medicina correcta. No toda enfermedad es muerte. Las palabras de la esclava resonaron en el tlatoani. Había pasado toda su vida tomando decisiones de vida o muerte, sacrificando a unos por el bien de muchos. La idea de cuidar una parte enferma, en lugar de extirparla, era ajena a su filosofía, a la ley de la obsidiana. Sin embargo, en el tono suave de Xóchitl, en la sinceridad de sus ojos, había una verdad que no podía ignorar. Era una verdad que no se encontraba en los códices ni en los oráculos, sino en la quietud de un jardín. A partir de ese día, los encuentros se hicieron menos esporádicos. Moctezuma, bajo el pretexto de supervisar los jardines o de buscar hierbas para sus propios malestares, que en realidad no tenía, comenzó a buscar la compañía de Xóchitl.
Hablaban de las plantas, de los ciclos de la luna que afectaban las cosechas, de las propiedades curativas de las flores. Xóchitl, al principio intimidada, encontró en el tlatoani a un oyente inesperado, alguien que valoraba su conocimiento, no su linaje. Él, a su vez, descubrió en Xóchitl una mente aguda y un espíritu compasivo, cualidades que rara vez encontraba entre los nobles de su corte, absortos en las intrigas del poder. La barrera invisible entre el tlatoani y la esclava, una frontera tan antigua como Tenochtitlan misma, comenzó a disolverse, pétalo a pétalo, como una flor que se abre al sol. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó lentamente en un respeto mutuo, y luego en algo más profundo y peligroso. El palacio, un laberinto de secretos, comenzaba a murmurar. La anciana Citlali, desde las sombras de las cocinas, observaba con el amuleto de obsidiana en su mano, sabiendo que el puente que había construido estaba a punto de ser cruzado. El destino, con sus hilos invisibles, tejía una red que ni el tlatoani más poderoso podía desatar. Y en el corazón de esa red, el amor, una fuerza tan indomable como un volcán, estaba a punto de estallar, amenazando con consumir no solo a dos almas, sino a todo un imperio. Los murmullos no tardaron en convertirse en susurros más audibles, luego en miradas furtivas y finalmente en una inquietud palpable que se extendía por los intrincados pasillos del palacio. La inusitada atención del tlatoani a una esclava de los jardines no pasó desapercibida. Los eunucos, siempre los primeros en detectar cualquier cambio en la marea imperial, intercambiaban gestos enigmáticos. Las consortes de Moctezuma, acostumbradas a la rígida estructura de su harén y a la distante cortesía del emperador, sentían una punzada de celos, una mezcla de curiosidad y desdén por aquella intrusa humilde que sin riqueza ni linaje parecía haber capturado una faceta del tlatoani que a ellas les estaba vedada. La Cihuacóatl, aunque complacida con la belleza renovada de sus jardines, no pudo evitar notar la frecuencia con la que su esposo se demoraba en los patios, a menudo cerca de donde Xóchitl trabajaba. Sus ojos agudos, velados por el cansancio de años de vida imperial, detectaron la sutil alteración en el comportamiento de Moctezuma, una ligereza en su andar, una distracción en su mirada que no le era propia. La esposa principal, una mujer de gran inteligencia política, sabía que cualquier desviación en el comportamiento del tlatoani podía tener ramificaciones profundas. Observaba a Xóchitl con una mezcla de gratitud y una creciente aprensión, consciente de que la inocencia de la joven era una espada de doble filo en la corte. Moctezuma, por su parte, se encontraba en un territorio inexplorado de su propia alma. Las conversaciones con Xóchitl, al principio sobre la tierra y las plantas, habían evolucionado. Ella le hablaba de las estrellas que su abuela le había enseñado a identificar, de los sueños que la visitaban, de la tristeza de los niños de los barrios bajos y de la resiliencia de la gente común. Él, a su vez, se sorprendía compartiendo con ella fragmentos de sus propias preocupaciones, las cargas de su imperio, las profecías que lo atormentaban. No eran confesiones de Estado, sino reflexiones de un hombre que por primera vez se sentía escuchado sin el peso de la reverencia o la adoración. En la simplicidad de Xóchitl, en su conexión elemental con la vida que brotaba de la tierra, Moctezuma encontró una verdad desarmante, una honestidad que contrastaba con la calculada diplomacia de su corte. Ella no pedía nada, no buscaba poder, solo cuidaba de lo que le había sido confiado. Su presencia era un bálsamo para su espíritu, un refugio de la incesante maquinaria del imperio. Comenzó a pedir su opinión sobre asuntos triviales, sobre el mejor momento para sembrar ciertas semillas o la curación de una pequeña herida, y luego, imperceptiblemente, sobre dilemas más complejos, buscando en su perspectiva terrenal una claridad que a menudo se perdía en la abstracción de sus consejeros. Xóchitl, aunque todavía abrumada por la presencia del tlatoani, había comenzado a ver más allá de la armadura del emperador. Veía al hombre cansado, al pensador solitario que cargaba el peso de un mundo. Sus miedos iniciales no habían desaparecido por completo, pero se habían mezclado con una extraña compasión, una necesidad de ofrecer la única medicina que conocía.
la escucha atenta y la sabiduría de la tierra. No se atrevía a pronunciar palabras de afecto, pero sus ojos, al mirarlo, reflejaban una dulzura y una comprensión que no podían ser fingidas. La intimidad que crecía entre ellos era un secreto a voces, un fuego lento que amenazaba con devorar las convenciones más sagradas. Los sacerdotes, los nobles, los generales, todos sentían el cambio en el aire, una alteración en el delicado equilibrio cósmico del palacio. Moctezuma, el inquebrantable Tlatoani, estaba siendo transformado por una esclava. La anciana Citlali, desde la penumbra de la cocina, observaba cómo su plan, una vez un simple engranaje en la maquinaria de la corte, había adquirido una vida propia, creciendo más allá de sus intenciones originales. El amuleto en su mano se sentía pesado, una premonición del terremoto que se avecinaba. El amor, en Tenochtitlán, no era solo un sentimiento, era un acto de desafío, una fuerza capaz de resquebrajar los cimientos de un imperio milenario. La línea entre el deber y el deseo se había borrado, y Moctezuma, el emperador, estaba a punto de cruzarla, arrastrando consigo a Xóchitl y a todo su mundo. Una noche, bajo el manto de un cielo salpicado de estrellas, las mismas que Xóchitl había aprendido a nombrar, Moctezuma la buscó en el jardín. La luna, un disco de plata pálida, iluminaba los senderos y las siluetas de las plantas. Xóchitl, ajena a la hora tardía, terminaba de podar unas bugambilias, sus manos todavía ágiles, bajo la luz tenue. El Tlatoani se acercó sin hacer ruido, su presencia imponente llenando el aire de la noche. Ella se irguió, el corazón latiéndole desbocado al verlo allí, solo, fuera de las horas habituales. Xóchitl, su voz era un susurro grave, cargado de una emoción que rara vez se permitía. He caminado por este jardín innumerables veces. He visto florecer y morir miles de flores, pero nunca había visto una que contuviera la verdad tan pura como tú. Xóchitl bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. La reverencia y el miedo se mezclaban con una punzada extraña de reconocimiento, de algo que ella misma no se atrevía a nombrar. Moctezuma dio un paso más cerca. La distancia entre ellos, una delgada membrana, a punto de romperse. Extendió una mano, no para tocarla, sino para levantar una hoja de bugambilia que se había posado en su cabello. Sus dedos rozaron su mejilla, un toque fugaz, pero que encendió un fuego en la piel de Xóchitl. No eres una esclava, Xóchitl, continuó Moctezuma, su voz más firme ahora. Una declaración. Eres la flor más rara de mi jardín, la que no puedo arrancar ni puedo dejar marchitar. El aliento de Xóchitl se detuvo. Comprendió el peso de esas palabras, la transgresión que implicaban. Era una declaración que desafiaba no solo las normas de la corte, sino el orden sagrado de su mundo. El Tlatoani, el semidios, el gobernante de Tenochtitlán, la estaba mirando no como un objeto, sino como algo precioso, prohibido. La noticia, como un reguero de pólvora, se desató en el palacio antes del amanecer. Los eunucos, con sus ojos y oídos por todas partes, no tardaron en susurrar sobre la ausencia del Tlatoani de sus aposentos principales y de la esclava de los jardines. La Cihuacóatl, despierta en la oscuridad, sintió una punzada fría en el pecho. Sabía que la luz del sol traería consigo una verdad ineludible, una que amenazaría su propia posición y la estabilidad del imperio. Las otras consortes, al enterarse, estallaron en una mezcla de furia y humillación, su desdén por Xóchitl transformándose en un odio visceral. ¿Cómo una esclava sin linaje, sin riqueza, podía usurpar su lugar, su honor? En las cocinas, Citlali sintió un escalofrío que no era de frío. El amuleto de obsidiana en su mano vibraba con una energía sombría. Su plan, concebido en la desesperación y la astucia, había dado un giro inesperado. Había querido que Xóchitl fuera notada, que su dulzura ablandara al Tlatoani, pero no había previsto la magnitud de esta conexión ni el peligro que entrañaba. Este no era un simple capricho imperial, era el inicio de un cataclismo. Moctezuma, al amanecer, no se mostró arrepentido. Su semblante, aunque grave, portaba una nueva determinación. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. La esclava Xóchitl ahora era su responsabilidad, su secreto a voces,
su desafío al destino. Su presencia en los jardines ya no era la de una humilde trabajadora, sino la de una figura rodeada de un aura de temor y fascinación. Los otros sirvientes la miraban con una mezcla de envidia y pavor, sabiendo que su destino estaba irrevocablemente entrelazado con el del emperador. El aire del palacio era denso, cargado de expectativas y de la inminencia de un cambio irreversible. Las estructuras de poder, tan rígidas como las pirámides de Tenochtitlán, comenzaban a mostrar sus primeras grietas bajo el peso de un amor impensable. La Cihuacóatl no tardó en actuar, aunque con la sutileza de un águila acechando a su presa. Convocó a los principales consejeros del Tlatoani, a los sumos sacerdotes de Huitzilopochtli y Tlaloc, y a los más influyentes Tlavatinime. No mencionó directamente a Xochitl, sino que habló de la necesidad de mantener el orden cósmico, de la importancia de los rituales y de la pureza del linaje imperial. Sus palabras, veladas por la diplomacia, eran una advertencia clara a Moctezuma, una sutil presión para que recordara sus deberes sagrados y terrenales. Los sacerdotes, con sus rostros impasibles y sus ojos llenos de antiguas profecías, asintieron gravemente, interpretando la situación como una afrenta a los dioses, un desequilibrio que podría traer desgracia sobre todo el imperio. El Tlatoani, el protector de la voluntad divina, no podía permitirse un desvío tan flagrante. Mientras tanto, la vida de Xochitl se transformó en una jaula de oro y espinas. Ya no era la esclava invisible de los jardines. Ahora, cada movimiento suyo era observado, cada tarea que realizaba era escrutada. Las otras esclavas y sirvientes, antes indiferentes, ahora la rodeaban con una mezcla de respeto forzado y hostilidad apenas contenida. Los eunucos, siempre los mensajeros de las intrigas, le asignaban nuevas responsabilidades, a menudo más cercanas a los aposentos imperiales, una señal clara de la voluntad de Moctezuma de mantenerla cerca, pero también una forma de exponerla aún más a la envidia y el peligro. Xochitl se sentía como una flor arrancada de su tierra, expuesta a un sol abrasador. La dulzura de la atención de Moctezuma se mezclaba con el amargo sabor del aislamiento y el miedo. Su inocencia comenzaba a desvanecerse bajo el peso de la corte, reemplazada por una cautela que nunca había conocido. Moctezuma, consciente de la tormenta que se gestaba, se mantuvo firme. Su determinación, lejos de flaquear ante la presión, se fortalecía. Veía en la oposición de su corte no solo la defensa de las tradiciones, sino también la envidia y el miedo a lo desconocido, a una verdad que él había encontrado fuera de las rígidas estructuras de su mundo. Comenzó a pasar más tiempo en los jardines, no ya con la excusa de supervisar las plantas, sino abiertamente, buscando la compañía de Xochitl. A veces simplemente se sentaba en un banco de piedra mientras ella trabajaba, su presencia silenciosa, una declaración de desafío. Otras la llamaba a sus aposentos privados, no para consumar un acto de poder, sino para conversar, para buscar en ella el consuelo y la claridad que su corte le negaba. Le hablaba de los problemas de su imperio, de los presagios que lo inquietaban, y Xochitl, con su sabiduría terrenal, le ofrecía perspectivas simples, pero profundas que resonaban con su alma. La Cihuacóatl, al ver la obstinación de su esposo, comprendió que las palabras veladas no serían suficientes. La situación se había vuelto insostenible. La estabilidad del imperio, el honor de su linaje, la propia autoridad del Tlatoani estaban en juego. No podía permitir que una esclava, por muy especial que fuera para Moctezuma, subvirtiera el orden establecido. Sus ojos, antes velados por el cansancio, ahora brillaban con una resolución fría. Había llegado el momento de actuar con mayor contundencia, de recordar a Moctezuma las severas consecuencias de sus acciones. El palacio se preparaba para un enfrentamiento que trascendería las intrigas palaciegas, un choque entre el deseo personal y el destino de un imperio. La sombra de los sacrificios antiguos parecía cernirse sobre Tenochtitlán, exigiendo su cuota. La Cihuacóatl, sin perder un instante, convocó una reunión urgente con los sumos sacerdotes y los Tlamatinime más antiguos, esta vez sin la presencia de Moctezuma. En la penumbra de una sala adornada con plumas sagradas y máscaras ancestrales, sus palabras ya no eran veladas.
Expresó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos, no como un asunto personal, sino como una amenaza al equilibrio cósmico. Recordó las antiguas profecías, los ciclos de sequías y hambrunas que habían asolado el imperio cuando los tlatoanis se desviaban del camino sagrado. Los sacerdotes, con sus vestimentas de obsidiana y jade, escucharon con grave solemnidad. La Cihuacóatl sugirió que los dioses estaban descontentos, que el tonali del imperio, su fuerza vital, estaba en peligro de debilitarse por una afrenta tan pública y desordenada. Propuso una serie de rituales de purificación y, más importante aún, la necesidad de que el tlatoani reafirmara su compromiso con los deberes sagrados y el linaje que representaba, lo que implícitamente exigía la remoción de la causa de este desequilibrio. El mensaje de los sacerdotes llegó a Moctezuma con la fuerza de un decreto divino. No era una sugerencia, sino una advertencia teñida de amenaza. Le hablaron de sueños ominosos, de señales en el cielo que presagiaban calamidades si el orden no era restaurado. Le recordaron el peso de su corona, la sangre de sus antepasados y la vida de millones de súbditos que dependían de su piedad y rectitud. La presión era inmensa, un muro invisible que se alzaba entre él y Xochitl. A pesar de su determinación, la voz de los dioses, canalizada por los sacerdotes, era un poder que incluso un tlatoaní no podía ignorar sin consecuencias catastróficas. Su rostro, antes marcado por una nueva luz, se ensombreció con el peso de la decisión que se le imponía. Mientras tanto, la vida de Xochitl se volvió insoportable. Los eunucos, bajo órdenes tácitas de la Cihuacóatl, la asignaron a tareas que la exponían al escrutinio y la hostilidad de todos. Ya no eran las miradas de envidia, sino de un desprecio calculado. Las otras consortes, en su furia, se negaban a que Xochitl sirviera en sus aposentos, pero hacían que fuera visible en las áreas comunes, un constante recordatorio de su transgresión. Los sirvientes temerosos de la Cihuacóatl y de la ira de los dioses la evitaban, susurrando a sus espaldas sobre la desgracia que traería al palacio. Xochitl se sentía como un sacrificio viviente, cada día más aislada, más vulnerable. La dulzura de los encuentros con Moctezuma se había convertido en un veneno, y el jardín que una vez fue su refugio, ahora era un laberinto de peligros. Su corazón se encogía con cada mirada, con cada silencio, comprendiendo que su amor, o lo que fuera que Moctezuma sentía por ella, estaba condenando a ambos. La inocencia se había ido por completo, reemplazada por una lucidez dolorosa sobre la brutalidad del poder. Moctezuma, atrapado entre su corazón y el destino de su imperio, buscó a Xochitl en el jardín una vez más. La noche era templada, pero una brisa fría corría por los senderos, agitando las hojas de los árboles como presagios. La encontró junto a las bugambilias, la misma planta que había sido testigo de su primera conversación. Su rostro, antes abierto como una flor, ahora mostraba las marcas de la angustia y el miedo. Cuando él se acercó, ella no levantó la mirada de inmediato. Sus manos temblaban mientras seguía removiendo la tierra. La distancia entre ellos, que antes se había acortado, ahora parecía inmensa, cargada de todas las expectativas, las advertencias y los peligros que los rodeaban. Moctezuma la observó, el dolor punzándole el pecho. Sabía que no podía continuar así, que la tempestad que se cernía sobre ellos no era solo una cuestión de celos, sino de la supervivencia misma de Tenochtitlán. La Cihuacóatl había jugado su carta más poderosa, y los dioses, a través de sus sacerdotes, habían hablado. El tlatoani debía tomar una decisión que cambiaría el curso de sus vidas y quizás el de todo el imperio. Moctezuma se sentó junto a Xochitl en el banco de piedra, el mismo donde tantas veces habían compartido silencios y palabras. El aire se había vuelto denso, cargado de una tristeza inminente. Él extendió una mano, pero dudó antes de tocarla, como si temiera romper la frágil burbuja de sus últimos instantes de cercanía. Suspiró, un sonido grave que pareció resonar en la quietud de la noche. Xochitl, su voz era apenas un susurro, áspera por la emoción contenida.
La sombra de los dioses se ha posado sobre nosotros. Los sacerdotes han hablado, y sus palabras no son de este mundo. Dicen que el equilibrio está roto, que mi Tonali se debilita, y con él el de Tenochtitlán. Ella finalmente levantó la mirada, sus ojos grandes y oscuros, ya no con la inocencia de antaño, sino con una profunda comprensión de la sentencia que se avecinaba. No había reproche, solo una aceptación dolorosa. «Mi Tlatoani», respondió ella, su voz apenas audible. «Mi humilde existencia no debería ser la causa de tal desdicha. Comprendo el peso de tu corona, la carga de tu pueblo. Siempre lo he comprendido, aunque mi corazón se negaba a aceptarlo». Moctezuma cerró los ojos por un instante, el dolor de sus palabras atravesándolo. No era la esclava sumisa que temía por su vida, sino una mujer que compartía su carga con una dignidad que lo avergonzaba. «No es tu culpa, Xóchitl, es la mía, mi deseo, mi anhelo de encontrar una verdad fuera de lo que me fue impuesto. Pero un tlatoani no es libre de sus deseos. Mi deber es con los dioses y con mi gente. No puedo permitir que mi afecto ponga en riesgo la lluvia, la cosecha, la vida misma de millones». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Xóchitl, un rastro brillante en la penumbra. Moctezuma la miró, el alma desgarrada. «¿Qué será de mí, mi señor?», preguntó ella, sin atreverse a pedir una respuesta, solo expresando el miedo. Moctezuma tomó sus manos, esta vez sin vacilar, y las apretó con fuerza. «No serás castigada, Xóchitl. Nunca lo permitiría. Pero no puedes permanecer aquí, en el corazón del palacio, bajo la mirada de todos. La Cihuacóatl ha exigido un cambio. Serás trasladada a uno de los aposentos más apartados, en la periferia de los jardines de Chapultepec. Allí estarás a salvo, lejos de las intrigas, con todas las comodidades. No serás una esclava. Serás una guardiana de los secretos del jardín, bajo mi protección». La palabra protección sonó hueca, un eufemismo para el exilio. Xóchitl asintió lentamente, sus ojos fijos en los de él, buscando alguna señal de esperanza, de una promesa que él no podía darle. Sabía que lejos de las intrigas significaba lejos de él. La jaula de oro se transformaba en una torre de marfil, igualmente solitaria. El amanecer trajo consigo la confirmación de la decisión del tlatoani. Los eunucos, con rostros impasibles, se acercaron a Xóchitl en el jardín. No hubo ceremonias ni despedidas, solo la orden de recoger sus pocas pertenencias. Las miradas de las otras esclavas y sirvientes habían pasado de la envidia al alivio, y en algunos casos a una lástima fugaz. La Cihuacóatl, desde sus aposentos, observaba la partida a través de una celosía, una sonrisa apenas perceptible curvando sus labios. El orden había sido restaurado, el equilibrio, al menos superficialmente, había vuelto. Moctezuma no estuvo presente en la partida, no pudo. Se había encerrado en sus aposentos, el peso de su elección aplastándolo. Había salvado el imperio de la ira divina, había apaciguado a su corte, pero había sacrificado una parte de su alma. El palacio que antes sentía como un lugar de poder y propósito, ahora se le antojaba una tumba, y la ausencia de Xóchitl una herida abierta que no cicatrizaría. La soledad que lo había perseguido desde su niñez, ahora se hacía más profunda, más ineludible que nunca. El aire mismo del palacio parecía más frío, más opresivo. Los cantos de los pájaros en el jardín, antes una melodía de consuelo, ahora sonaban como un lamento lejano, un eco de lo que había perdido. Xóchitl se fue, pero su recuerdo permaneció. La corte respiró aliviada. Pero el tlatoani, el protector de la voluntad divina, se sentía más humano y más roto que nunca. La partida de Xóchitl, aunque discreta, fue el tema de conversación susurrado por todo el palacio. La victoria de la Cihuacóatl era evidente, un triunfo de la tradición sobre la audacia del tlatoani. Los sacerdotes ofrecieron nuevos rituales, se quemó copal en abundancia y se hicieron ofrendas a Huitzilopochtli y Tlaloc para reafirmar la piedad de Moctezuma. El equilibrio cósmico, según ellos, había sido restaurado, pero el tlatoani
Aunque cumplía con sus deberes con la solemnidad esperada, lo hacía con un vacío en la mirada que no pasaba desapercibido para aquellos que lo conocían bien. La vida en el palacio regresó a su ritmo habitual, pero algo había cambiado. Una sombra se había cernido sobre la corte, una advertencia de que incluso los más poderosos estaban sujetos a las intrigas y a las decisiones que podían romper un corazón, incluso el de un emperador. La imagen de Moctezuma, aunque intacta en su poder, había adquirido una pátina de melancolía. Cumplía con sus deberes imperiales, presidía ceremonias y dictaba leyes, pero la chispa que Xóchitl había encendido en él se había apagado. El pueblo, ajeno a los dramas internos, percibía un Tlatoani más sombrío, más distante, un eco de su antigua vitalidad. La ausencia, el vacío, que solo su amor pudo llenar,